Hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta ocasión veremos una práctica que nos ayudará a reforzar los conceptos que hemos visto. Cómo encender y apagar una salida con solamente un botón. Parece sencilla, pero de verdad que nos pone a pensar sobre cómo funciona el ciclo de scan del PLC. Utilizaremos dos software, en esta ocasión Codesys y también KV Studio, su versión 11. Este software se utiliza para programar los PLCs de la marca Keyence. Y pues antes de comenzar, antes de iniciar la práctica, quiero agradecerle a todos porque ya somos 2450 suscriptores. De verdad que pues hace un año y medio que comenzamos con este proyecto, pues para mí esta cantidad pues era, digamos, inalcanzable. Para mí ahorita es una cantidad muy grande. Entonces les quiero dar las gracias a todos por dar like, comentar, compartir. Y también una mención, digamos, especial, porque han apoyado haciéndose miembros a estas personas que vienen siendo Carlos Gallego, Maxi Ábalos, el señor Piña y GR. También mencionar Miguel, que también en alguna ocasión se hizo miembro del canal. Víctor, que siempre está comentando, de verdad que siempre es una retroalimentación y a mí me ayuda también para traer nuevo contenido. A José de España, que fue de los primeros que pues empezaron a comentar en los videos, en los primeros videos. A Jefferson, y por ahí se me pasa algún otro. Entonces de verdad que les agradezco a todos y les recuerdo que ayudan mucho, no solamente los miembros, sino que comentando, dando like, si son estudiantes, compartiendo con sus compañeros de grupo. De verdad que todo es un granito de arena y ayudan mucho pues para que el proyecto continúe. Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a comenzar. Los puntos a considerar, lo que vamos a aprender en este video. Vamos a utilizar la función rtrick o flanco ascendente. Vamos a ver de qué manera lo podemos utilizar para poder lograr el efecto que queremos de con un botón enclavar y desenclavar una salida. Veremos cómo funciona el ciclo de scan del PLC. Recordemos que del video de nuestro primer curso, primero leemos las entradas, después ejecutamos el programa, por último actualizamos la salida, y algunos tienen un diagnóstico y la comunicación. Haremos una ejecución paso a paso de nuestro programa para ir viendo línea por línea cómo se va ejecutando. Haremos una pequeña visualización, solamente un botón y una lámpara, para hacer nuestra práctica un poco más intuitiva. Y también utilizaremos, como lo habíamos bien visto, el software de KV Studio. ¿Por qué? Porque este software nos ofrece esta manera de ir viendo paso a paso cómo se va ejecutando nuestra lógica. Entonces vamos a pasar a el software de Codesys y también KV Studio para realizar la práctica y que ustedes vean el funcionamiento. Lo importante de esto es que vamos a explicar cómo funciona esta lógica. De verdad que vamos a aprender mucho con este video. Entonces los invito a verlo. Si no están suscritos, los invito a suscribirse, activar la campanita, y si les gusta, de verdad que un like ayuda mucho al canal. Muy bien, vamos a comenzar. Bueno, aquí ya estamos en Codesys. Como pueden ver, nada más mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 Service Pack 16. En caso de que ustedes no lo tengan, en la parte de abajo en la descripción tengo un enlace para que ustedes lo puedan instalar. También en la parte superior les dejaré también un link para que ustedes vean un video en el que explicamos cómo instalar esta versión, además de la 3.5.7. Lo primero que haremos es crear un nuevo proyecto estándar. Aquí le voy a poner yo práctica 107 y le voy a poner en aceptar. El dispositivo vamos a dejarlo así, Codesys Control Win versión 3x64, y utilizaremos diagrama de contactos o ladder. Le vamos a dar en aceptar y una vez que cargue le damos doble clic a nuestro programa principal. Vamos a agregar otra línea. Aquí ya tenemos dos líneas.
Lo primero que haremos es agregar un contacto, el cual va a representar a nuestro botón. Aquí vamos a poner B botón tipo booleano y vamos a agregar una función que se llama rTrigger. Esta función es muy interesante. Si le damos doble clic aquí podemos ver un poquito la documentación. Nos dice detecta un flanco ascendente de una señal booleana. Cada vez que detecte un cambio de 0 a 1, en ese ciclo de scan, cuando detecte el cambio, su salida permanecerá en 1. En el siguiente ciclo de scan, su salida será 0. Así como lo podemos ver en esta imagen. Cuando nosotros tengamos un 1 aquí en la entrada en CLK, en ese momento su salida Q va a permanecer en 1, pero solamente un ciclo. Aunque en el siguiente ciclo tengamos un 1 aquí a la entrada en CLK, su salida ahora cambiará a 0. Esa es digamos como que el funcionamiento del rTrigger. Ahorita vamos a ver más a detalle pues para que ustedes puedan ver cómo funciona. Ahora aquí a la salida vamos a agregar una memoria. Recuerden del curso, en videos anteriores ya vimos cómo funcionan las memorias. Vamos a poner aquí simplemente bobina y le llamaremos bobina 1. Le damos en enter, le damos en aceptar y ya creamos nuestra bobina. Ahora en la parte de abajo vamos a agregar un contacto normalmente cerrado y también un contacto normalmente abierto. Así ya lo tenemos. Bueno, vamos a ponerlo en este orden. Y ahora aquí vamos a agregar en paralelo un contacto. Este será normalmente cerrado. Vamos a poner aquí negación. Este lo movemos hacia acá. Y luego aquí vamos a agregar un contacto normalmente abierto. Copiamos el nombre de bobina. Copiar. Recuerden que pues cuando creamos una bobina nosotros podemos utilizar n cantidad de contactos, ya sea abiertos o cerrados. En este caso utilizaremos uno abierto y un contacto normalmente cerrado. Y ahora, ¿qué nos va a energizar? Esto pues una bobina que se va a llamar salida. Así ya tenemos nuestra salida. Copiamos el nombre de salida y lo pegamos en estos dos contactos, en el cerrado y en el abierto. Y así ya tenemos la lógica para lograr un enclavamiento y desenclavamiento con un mismo botón. Lo podemos probar aquí con simulación. Nos vamos en línea. Le vamos a poner que sí queremos cargar la aplicación. Bueno, aquí vamos a eliminar esto de aquí y lo ponemos en run. ¿Cómo lo probamos? Cada contacto le damos doble clic, cambia de estado a verdadero, pero tenemos que escribir todos los valores. Vean cómo presionamos el botón, lo ponemos en 1 y nuestra salida se puso en 1. Lo ponemos ahora en falso, nuestra salida sigue estando en 1. Es decir, presionamos el botón una vez y enclavamos. Volvemos a presionar el botón y ya lo desenclavamos. Entonces sí se está cumpliendo lo que habíamos dicho. Vamos a hacer una pequeña visualización así de una manera pues muy rápida para que vean pues de una manera más intuitiva cómo funciona este enclavamiento y desenclavamiento con un mismo botón. Aquí del lado derecho tenemos el cuadro de herramientas. Arrastramos un rectángulo que va a funcionar como nuestro botón y tenemos aquí un círculo que será nuestra salida. A este lo nombramos botón y a este le nombramos salida. Ahora lo que tenemos que hacer es direccionar. Este será nuestro botón. Tenemos que ir a teclas, variable, escribimos plcprg, viene siendo nuestro programa. Después ponemos punto y de esa manera podemos acceder a las variables. En este caso b botón. Copiamos esta variable y la pegamos en variables de color y pues ustedes ya pueden cambiar el color en caso de que pues lo requieran. Yo aquí lo voy a poner un verde, digamos, con un tono tenue, y cuando lo presionen que cambia a un tono más fuerte. Y la salida de una vez también le voy a cambiar el color a un amarillo tenue
y cuando lo presionen, que cambia a un amarillo, digamos, como más fuerte, más brillante. Y aquí en cambio de color, variables de cambio de color, ponemos plcprg punto y escribimos aquí salida. De esta manera pues ya tenemos nuestra visualización lista para probarla. Aquí nada más le voy a agregar este recuadro, nada más para que se vea un poquito más presentable. Vamos a poner este color. Ahora sí nos vamos en línea. Vamos a poner que si queremos cargar la aplicación, vamos a poner en run nuestro proyecto. En esta parte jalamos la visualización aquí del lado derecho y vean cómo yo presiono mi botón y mi salida se mantiene encendida. Lo dejo de presionar, mi salida se mantiene encendida. Lo vuelvo a presionar y mi salida se apaga. Dejo de presionar y mi salida se mantiene apagada. Entonces, como pueden ver, estamos haciendo el enclavamiento y desenclavamiento de nuestra salida con un mismo botón. Ahora aquí viene lo interesante. ¿Cómo funciona esta lógica? Bueno, aquí Codesys tiene una manera de ir viendo paso a paso. Aquí podemos alternar punto de, ¿cómo dice? Alternar punto de interrupción y lo podemos ir viendo paso a paso. Yo prefiero utilizar KV Studio para que se entienda un poco mejor. Ahorita regresamos a Codesys, vamos a pasar ahora a KV Studio. Como pueden ver, la lógica es muy similar. Lo único que cambia es que aquí tenemos este R-Trigger y aquí tenemos un contacto. En este caso, este elemento representa lo mismo que el botón y el R-Trigger. Es como si estuvieran juntos. Al final de cuentas, es lo mismo. Cuando recibe un 1 el botón, su salida al lado derecho permanecerá en 1 solamente en el ciclo en el que haya sido el cambio de 0 a 1. Solamente un ciclo. Ahora, esto es lo importante de esta lógica. Esta función, el R-Trigger, es lo que nos ayuda a que se logre este comportamiento. Aquí vamos a irnos a simulador, vamos a poner aquí en simulador y vamos a esperar a que lo cargue. Ahora vamos a ir aquí a View, Mnemonics List y esto nos permite ver las instrucciones que digamos componen a nuestra lógica. Cada una de ellas se va ejecutando una por una. Como pueden ver, si yo aquí le pongo ejecutar un paso por paso, se ejecutan de izquierda a derecha. Vean cómo se ejecutó primero botón, después bobina. Después brinca al siguiente renglón, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo. Se brinca hacia acá, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y por último a la derecha, que es nuestra salida, termina y regresa. Esto que hicimos es un ciclo de scan del PLC en esta rutina. Ya si son más rutinas, pues va ejecutando una a una. En este caso, lo que quiero que vean es que se va ejecutando nuestra rutina. Si yo aquí le doy en ejecutar de manera continua, vean cómo lo va ejecutando de una manera pues muy rápida. Pero si nosotros, por ejemplo, aquí le presionamos el botón, vean cómo mi salida se pone en 1. Lo dejo de presionar, mi salida se mantiene en 1. Lo vuelvo a presionar, mi salida ahora se apaga. Lo dejo de presionar, mi salida se mantiene apagada y de esta manera podemos ver que tenemos el mismo comportamiento que teníamos acá en Codesys. Muy bien, ahora ahora lo vamos a poner aquí, lo podemos poner en run y vean cómo ahora sí se está ejecutando, pero pues de una manera todavía más rápida. De hecho aquí dice el ciclo de scan, dice 0 milisegundos, o sea lo está haciendo demasiado rápido. Si yo lo presiono, vean cómo se enciende, lo dejo de presionar, se mantiene enclavado, lo vuelvo a presionar y se desenclava. Muy bien, ahora sí vamos a ejecutarlo paso por paso. ¿Qué es lo que pasa? Si yo pongo aquí en 1 mi botón, aquí a la izquierda tengo un 1. Por lo tanto, siguiendo, de nuevo les muestro la imagen. Disculpen ahí también, espero darme a entender, quiero ser lo más explícito posible.
Entonces también si tienen alguna duda lo pueden dejar en los comentarios. Cuando yo tengo un 1 a la izquierda, ¿qué es lo que me dice la teoría? Durante ese ciclo del PLC, la salida a la derecha permanecerá en 1. Es decir, que hasta que yo llegue aquí al end, en ese momento mi salida será 0, aunque mi entrada sea un 1. Se evalúa, tengo un 1 a la izquierda, por lo tanto tengo un 1 a la derecha en este ciclo del PLC. Ejecutamos ahora el siguiente paso. Ahora estamos en la salida, aquí en la bobina. Si yo tengo un 1 aquí, quiere decir que también tengo un 1 a la izquierda de mi bobina. Por lo tanto, cuando brinquemos al siguiente renglón, se actualizará nuestra salida. Por lo que ahora mi bobina permanecerá encendida. Yo brinco al siguiente instrucción y vean cómo mi bobina se encendió. Ahora vamos a ver aquí cómo funciona un relevador. Recordemos que ladder se basa en la relevación, en los relevadores. Un relevador está compuesto por bobinas. Aquí tenemos una bobina, aquí tenemos una bobina y contactos que pueden ser normalmente cerrados o normalmente abiertos. En este caso tenemos un contacto normalmente abierto y uno cerrado que corresponden a nuestra bobina 1. Cuando nuestra bobina está encendida, ¿por dónde pasa la energía que está en el contacto común? Por el contacto normalmente abierto. En este caso, este es el contacto normalmente abierto, por lo tanto, aquí yo tengo un 1. Si yo me brinco al siguiente paso, salida está, digamos que apagada. Aquí tenemos este contacto que se llama salida. ¿A quién corresponde? A esta bobina salida. Cuando nosotros tenemos una bobina apagada, ¿por dónde circula la energía del común? Pues por el contacto normalmente cerrado, como podemos ver aquí. Contacto normalmente cerrado permite el paso de la energía. Entonces también tenemos un 1. Tenemos un 1, un 1. ¿Qué nos representa dos contactos en serie? Pues nos representa a la compuerta lógica AND. Aquí tenemos un 1, por lo tanto a la salida tenemos un 1. Aquí tenemos un 1 en los elementos de arriba. Ahora pasamos a la siguiente instrucción, a la parte de abajo. Bobina 1, como la bobina está encendida, pues mi contacto cerrado no permite el paso, por lo tanto aquí tengo un 0 lógico. Me brinco a la siguiente instrucción. Como la salida está apagada, pues mi contacto normalmente abierto no permite el paso de la energía. Como podemos ver aquí, bobina apagada, contacto normalmente abierto, no permite el paso de la energía. Yo tengo un 0 lógico. Por lo tanto, aquí tengo 0 y 0. Yo tengo un 0. ¿Ok? Y brincamos al siguiente paso. ¿Y qué es la función que sigue? OR. Tenemos un OR porque recordemos de las compuertas lógicas, un paralelo quiere decir que es una compuerta OR. Habíamos dicho, por aquí está. En la parte de arriba tenemos un 1 y 1, tenemos un 1 como salida. 0 y 0, tenemos un 0. Pero nos tenemos en paralelo, por ejemplo, por lo tanto tenemos un OR. Tenemos un 1 y un 0, nos da un 1 como salida. Por lo tanto, aquí nosotros tenemos un 1, un 1, 1, 1, 1, 1, 1. A la izquierda de mi salida, de mi bobina que se llama salida, yo tengo un 1. Por lo tanto, cuando yo brinque al siguiente paso, se va a actualizar el estado de mi bobina y va a ser un 1. Aquí vamos a brincar. Ya llegamos al siguiente paso, a nuestra línea final y mi bobina se puso en 1. Aunque aquí veamos que digamos, oye, pero aquí no hay, aquí digamos que se debe desenclavar o así. Así funciona ladder, les digo, como a veces sucede las cosas muy rápidas, nosotros no nos damos cuenta. Vamos a ejecutar ahora el siguiente ciclo. Lo vamos a seguir dejando
esté encendido el botón. Recordemos, el R-Trigger ya terminamos el ciclo, por lo tanto, aunque este esté en 1, su salida ahora va a ser un 0, va a ser un 0. Por lo tanto, aquí yo tengo ahora un 1 a la entrada y un 0 a la salida. Si yo brinco al siguiente instrucción, vean cómo aquí yo tendría un 0 en mi bobina. Por lo tanto, cuando yo brinque al siguiente paso, se actualizará el estado de mi bobina y será un 0. Mi bobina ahora se apagó. ¿Qué representa esto que mi bobina se haya apagado? Pues como podemos ver aquí, ahora por donde tenemos continuidad, pasa la energía, es por el contacto normalmente cerrado. Entonces mi contacto normalmente abierto tenemos un 0. Mi salida que ahora está encendida, mi contacto normalmente cerrado, tenemos ahora un 0. Aquí en el cerrado también tenemos un 0, corresponde a esta bobina. Por lo tanto, si seguimos aquí con la lógica de la compuerta AND, pues aquí tenemos un 0 y 0, tendríamos un 0 en la parte superior. Seguimos con la siguiente instrucción, tenemos un 1 porque mi bobina está apagada, bobina 1 apagada, entonces el contacto normalmente cerrado permite el paso de la energía. Mi bobina 1 está encendida, permite el paso de la energía, por lo tanto tenemos un 1 1, que quiere decir que tenemos un 1. Ejecutamos la siguiente instrucción y tenemos la OR. Recordemos, con puerta lógica en paralelo tenemos un OR, por lo tanto arriba teníamos un 0, abajo un 1. ¿Qué nos dice el OR? 0 y 1 nos da un 1 como salida. Entonces aquí tenemos un 1, aquí tenemos un 1, un 1. Cuando llegamos aquí a la salida tenemos un 1. Por lo tanto, nuestra bobina, cuando pasemos al siguiente renglón, seguirá permaneciendo en 1. Y de esa manera ya realizamos el enclavamiento. Si nosotros ejecutamos nuestro programa de manera continua, permanecerá encendido. Ahora vamos a ejecutarlo paso a paso otra vez. Vamos a apagar nuestro botón, lo ejecutamos y vean cómo sigue permaneciendo encendida nuestra salida. Vamos a irnos ahora sí paso a paso. Regresamos aquí. Volvemos a poner en 1 nuestro botón. Tenemos un 1 a la entrada. Por lo tanto, en este ciclo de scan vamos a tener un 1 a la salida. Ejecutamos la siguiente instrucción. Si aquí tenemos un 1 en la salida de botón, por lo tanto aquí tendríamos un 1 a la izquierda de bobina. Cuando pasemos al siguiente renglón, la bobina se encenderá, va a actualizar su estado. Vemos cómo ahora se enciende nuestra bobina y empezamos la evaluación. Bobina encendida, contacto normalmente abierto, permite el paso de la energía. Tenemos un 1, la salida, el contacto normalmente cerrado, ya no, como está encendida nuestra salida, pues no permite el paso de la energía. Tenemos un 1 0. Recordemos, 1 0 viene siendo un 0. Aquí tenemos un 0 arriba. Ejecutamos la siguiente instrucción. Tenemos un 0 1. Recordemos, de aquí tenemos un 0 y un 1, por lo tanto tenemos un 0 también. Y después evaluamos el OR, el paralelo. Si tenemos 0 arriba y 0 abajo, tenemos 0 0. Nuestra salida va a ser un 0. Entonces aquí es un 0 0 0 0. Al lado izquierdo de salida tenemos un 0 lógico. Por lo tanto, al pasar al siguiente renglón, vamos a tener nuestra salida como 0, apagada. Aquí como podemos ver. Y de esta manera ya desenclavamos nuestra salida. En el siguiente ciclo de scan del PLC, si nosotros lo ejecutamos, ahora aquí va a tener un 1 y del lado derecho de nuestra salida va a tener un 0. Recordemos que solamente su salida permanece en 1
en el ciclo de scan que detecta el flanco ascendente, que fue el ciclo pasado. Entonces nuestra bobina se va a apagar. Aquí vemos cómo se apaga. Cuando se apaga nuestra bobina, pues nuestro contacto abierto se abre. Nuestra salida en este momento que está apagada, el contacto cerrado sí permite el paso de la energía, pero pues aquí tenemos un 0 y un 1, y en la parte de abajo tenemos un 1 y un 0. Si nos vamos a las tablas de verdad, un 0 y 1 nos da un 0 lógico, un 1 y un 0 nos da un 0 lógico. Por lo tanto, el OR, si tenemos un 0 arriba y un 0 abajo, 0 y 0 nos da un 0. A la derecha, nuestra salida tiene un 0 a la izquierda, ya estaba apagada, por lo tanto va a permanecer apagada. Y de esta manera es como funciona esta lógica. En ladder, en códices también lo podemos hacer. Miren aquí, por ejemplo, yo voy a poner aquí en 1 esta variable, botón, escribir los datos. Aquí está en 1. Vean cómo a la izquierda está en 1. Lo voy a ejecutar paso a paso. Se ejecuta, vean cómo en este ciclo del PLC aquí yo tengo un 1 a la izquierda y por lo tanto tengo un 1 a la derecha también. Cuando yo pase al siguiente paso, vean aquí está la flechita, se va a actualizar el valor de mi bobina. Aquí paso al siguiente paso, al de abajo, se actualiza, tenemos la bobina encendida. Por lo tanto, mi bobina, mi contacto normalmente abierto ahora permite el paso de la energía, pero como mi bobina salida está encendida, pues aquí no me permite el paso de la energía. Mi contacto normalmente cerrado, que corresponde a bobina, no permite el paso de la energía, este sí. Y recordemos esto, tenemos un 1, un 0, tenemos un 0, tenemos un 0, un 1, tenemos un 0, el OR me da un 0, por lo tanto aquí mi bobina se va a apagar en el siguiente paso. Aquí, como podemos ver, ya se apagó. Esto es muy importante que lo vean. Cuando regresemos al siguiente paso acá arriba, cuando lo ejecutemos, vean cómo Q se va a apagar. Nosotros seguimos manteniendo presionado botón. Vean cómo ya se apagó Q. ¿Sí lo vieron? Entonces, en el siguiente ciclo de scan, como aquí tengo un 0, cuando yo pase a la siguiente instrucción, al siguiente renglón, se va a actualizar nuestra bobina y el estado de la bobina va a ser un 0. Aquí, como pueden ver. Y así ya lo podemos ejecutar paso a paso y vean cómo se mantiene. Si yo cambio el estado a falso y ejecuto paso a paso, el estado de mi salida se mantiene. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio el estado ahora a verdadero? Vean cómo yo paso el estado a verdadero hasta que pase otra vez desde arriba. Vean cómo ahora aquí tengo un 1, mi bobina va a estar en 1 cuando yo pase hacia abajo. 1, 1, un 1 arriba. 0, 0, un 0 abajo. Un 1 o 0, ya ves que es la función OR, pues a nuestra salida va a ser un 1. Y así podemos ir evaluando paso a paso de esta manera con códices. Por eso lo quise hacer con KV Studio, porque aquí podemos ver, digamos, como que más a detalle cómo se va ejecutando nuestro programa. Esta práctica tal vez se alargó un poquito, pero pues espero haya quedado claro cómo funciona esta lógica. Les digo, estamos utilizando bobinas, contactos, memorias, la nueva función, el R-Trigger. Creamos una pequeña visualización y explicamos cómo funciona de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, y con ayuda de este software pudimos ver cómo se va ejecutando cada una de nuestras instrucciones. Espero que les haya gustado. Si les gusta, de verdad, un me gusta es bienvenido. Suscríbanse al canal, activen la campanita y de nuevo agradecerles por todo el apoyo que le han brindado al canal. Muchas gracias y que estén muy bien.